Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior. Salude, bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 26 de octubre. Estamos en las postrimerías del mes 26 de 2015. El programa es el número 1116. Que el Espíritu de Sabiduría nos ilumine, descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias. Continuando con el señor Eckhart Tolle, Una nueva tierra, su libro, Las 1000 caras del ego. Hace 3 programas estamos hablando del ego, no más que del ego. Un ego que desea algo de otra persona y cuál ego no lo desea. Generalmente representa algún tipo de papel a fin de satisfacer sus necesidades. Trátese de una ganancia material, una sensación de poder o de superioridad, una sensación de ser especial o algún tipo de gratificación, ya sea física o psicológica. Hay unos que son artistas. Todo lo hace el ego. Por lo general, las personas que no toman conciencia alguna de los personajes a los cuales representan, es decir, tienen múltiples papeles de teatro y no son ninguno. Algunos papeles son sutiles, otros son francamente manifiestos, salvo para la persona que los representa. Algunos papeles solo tienen por objeto atraer la atención de los demás. El ego se alimenta de la atención de los demás, la cual es, después de todo, una forma de energía psíquica. El ego ignora que la fuente de toda energía está en el interior, de manera que la busca externamente. El ego no busca la atención informe de la presencia, sino alguna forma de atención como el reconocimiento, la alabanza, la admiración o sencillamente ser notado de alguna manera, lograr que se reconozca su existencia. Tú existes. La persona tímida, aquella que no pretende despertar la atención de los demás, no carece de ego, también lo tiene. Tiene un ego ambivalente que teme y a la vez desea la atención de los demás. El temor es que la atención adopte la forma de desaprobación o crítica, es decir, algo que menoscabe su sentido de ser en lugar de engrandecerlo. Así, el temor de recibir atención es mayor que la necesidad de tenerla. La timidez suele ir de la mano con un concepto negativo de uno mismo, la idea de ser inadecuado, de no ser tenido en cuenta. Aquí sobra, esto ya no sobra. Toda noción conceptual de ser, verme a mí mismo de tal o cual manera, es ego. Trátese de un concepto predominantemente positivo, por ejemplo, soy el mejor o soy el más atractivo, o negativo, no sirvo para nada. Detrás de todo concepto positivo de uno mismo está el temor de no ser lo suficientemente bueno. Detrás de todo concepto negativo de uno mismo se oculta el deseo de ser el mejor de todos o mejor de los demás. Detrás de la sensación de superioridad del ego seguro de sí mismo y de la necesidad de conservar esa superioridad, está el temor inconsciente a la inferioridad. Y al revés, el ego tímido que se siente inferior tiene un fuerte deseo oculto de ser superior. Muchas personas fluctúan entre la sensación de inferioridad y la de superioridad, dependiendo de las situaciones o de las personas con quienes entran en contacto. Lo único que usted necesita saber y observar en usted mismo es lo siguiente. Cada vez que usted se siente superior o inferior a alguien, es una propuesta de su ego, no usted, su ego. Malvado, víctima, amante. Algunos egos, cuando no logran despertar alabanzas y admiración, se conectan con otras formas de atención y representan los personajes necesarios para obtenerlos. Si no consiguen atención positiva, podrían buscar la atención negativa, provocando, por ejemplo, una reacción negativa en otra persona.
Algunos niños lo hacen, se comportan mal para atraer la atención. La representación de papeles negativos adquiere fuerza especialmente cuando el ego se amplifica a causa de un cuerpo del dolor activo, es decir, por el sufrimiento emocional del pasado que desea renovarse sintiendo más dolor. Algunos egos cometen crímenes en aras de la fama, buscan atención haciéndose notorios y provocando la condena de los demás. Su súplica parece ser la de por favor díganme que existo, que no soy insignificante. Esas formas patológicas del ego son solamente versiones más extremas de los egos normales. Uno de los personajes representados con mayor frecuencia es el de víctima, con el cual se busca la simpatía, la compasión o el interés de los demás, por mis problemas, por mi causa, por mi historia. La víctima es uno de los componentes de muchos patrones egoístas, como renegar, sentirse ofendido, injuriado, despreciado, dar portazos, colgar el teléfono. Claro está que una vez que nos identificamos con una historia en la cual nos hemos asignado el papel de víctimas, no deseamos que caiga el telón y por lo tanto, como todos los terapeutas lo saben, el ego no desea poner fin a sus problemas porque son parte de su identidad. Si nadie desea escuchar nuestra triste historia, podemos repetírnosla mentalmente una y otra vez para sentir compasión por nosotros mismos y poseer la identidad de una persona maltratada por la vida, por las demás personas, por el destino o por el mismísimo Dios. Es una forma de dar definición a la imagen que tenemos de nosotros mismos, de ser alguien, lo cual es lo único que le interesa al ego. En las primeras etapas de muchas supuestas relaciones románticas, es bastante común que las personas representen personajes con el fin de atraer y retener a quien quiera que el ego perciba ha de ser la persona que me dará la felicidad, me hará sentir especial, satisfará todas mis necesidades. Representaré el papel de quien deseas que yo sea y tú desempeñarás el papel de quien yo deseo que tú seas. Ese es el acuerdo tácito e inconsciente. Sin embargo, representar personajes implica un gran esfuerzo que no se puede mantener indefinidamente, en particular después de que se inicia una vida en común. ¿Qué queda cuando se abandonan los personajes? Infortunadamente, en la mayoría de los casos, no queda todavía la verdadera esencia de ese ser, sino lo que cubre la verdadera esencia. El ego desnudo, privado de sus máscaras, con su cuerpo de dolor y sus frustraciones que ahora se convierten en ira dirigida, principalmente contra el cónyuge o la pareja, por no haber eliminado el miedo subyacente y la carencia, elementos intrínsecos del sentido egotista del ser. En la mayoría de los casos, el llamado enamoramiento es una intensificación de los deseos y las necesidades. Nos volvemos adictos a otra persona, o mejor, a la imagen que hemos fabricado de ella. No tiene nada que ver con el verdadero amor, el cual no conoce la carencia. El español es el idioma más honesto con respecto a las nociones convencionales del amor. Te quiero significa a la vez te deseo y te amo, pero esta última expresión en la cual no hay esa ambigüedad rara vez se utiliza, quizás porque el amor verdadero es igual de escaso. Deshacerse de las funciones autoimpuestas. Cuando las culturas tribales dieron paso a las civilizaciones antiguas, se fueron creando determinadas funciones para ciertas personas: gobernante, sacerdote o sacerdotisa, guerrero, pastor, campesino, agricultor, comerciante, artesano. Se desarrolló un sistema de clases. La función para la cual generalmente se nacía determinaba la identidad, determinaba lo que era la persona a los ojos de los demás, lo mismo que a sus propios ojos. La función se convertía en un personaje, pero no se le reconocía como tal. Era la persona misma o lo que ésta pensaba que era. Es decir, lo que se hacía en la antigüedad, las funciones identificaban a la persona pastor, agricultor.
Solo unos pocos seres de ese tiempo como Buda o Jesús reconocieron la absoluta irrelevancia de la casta o de la clase social. La vieron como la identificación con la forma y reconocieron que esa identificación con el condicionado y lo temporal impedía el paso de la luz, de la esencia incondicionada y eterna de cada ser humano. En el mundo contemporáneo, las estructuras sociales son menos rígidas, menos definidas de lo que eran antes. Claro está que aunque la mayoría de las personas todavía están condicionadas por su entorno, ya no son asignadas automáticamente a una función ni a una identidad. Usted es pastor, usted es agricultor, usted tectón, como era José el padre de Jesús, era un constructor, albañil, carpintero. En efecto, el mundo moderno cada vez es mayor el número de personas confundidas acerca de su posición, su propósito y hasta lo que son. Claro está que en este mundo las personas inteligentes cumplen diferentes funciones. No podría ser de otra manera. En lo que respecta a las habilidades intelectuales o físicas como el conocimiento, la destreza, el talento y los niveles de energía, hay una gran variedad entre los seres humanos. Lo que realmente importa no es la función que cumplimos en este mundo, sino si nos identificamos hasta tal punto con esa función que ella se apodera de nosotros y se convierte en el personaje de un drama que representamos. Cuando representamos personajes estamos inconscientes. Cuando reconocemos que estamos representando un personaje, ese simple reconocimiento crea una separación entre nosotros y el personaje. Es el comienzo de la liberación. Cuando estamos completamente identificados con un personaje, confundimos un patrón de comportamiento con nuestra verdadera esencia y nos tomamos muy en serio. También asignamos inmediatamente otros papeles a los demás para que concuerden con nuestro personaje. Por ejemplo, cuando visitamos a un médico que está completamente identificado con su personaje, con su profesión, no somos para él un ser humano, sino un paciente o un caso. Es imposible que haya interacciones humanas auténticas cuando las personas se diluyen en los personajes. Podríamos decir que algunos de los papeles predeterminados son los arquetipos sociales. Los siguientes serían apenas algunos de ellos: el ama de casa de clase media, el macho valiente, el macho alfa, la mujer seductora, el artista. El movimiento hippie originado en la costa occidental de los Estados Unidos en los años 60, yo estaba allá, y que más adelante se diseminara por todo el mundo occidental, nació del rechazo de muchos jóvenes de los arquetipos sociales, los papeles, los patrones predeterminados de comportamiento y también de las estructuras sociales y económicas egotistas. Se rehusaron a representar los papeles que sus padres y la sociedad deseaban imponerles. Eso fue una semana en Woodstock. ¡Wow! De locura, vicios, sexo, música. ¿Ser padres, papel o función? Muchos adultos representan personajes cuando hablan con los niños. Utilizan palabras y sonidos ridículos. Ese lenguaje con los niños se llama lenguaje hipocorístico. Perdón. Le hablan al niño como si fuera inferior y no lo tratan de igual. Lenguaje hipocorístico. El hecho de que sepamos más o seamos más grandes transitoriamente no significa que el niño no sea igual a nosotros. En algún momento de la vida, la mayoría de los adultos se convierten en padres, uno de los papeles más universales. La pregunta más importante es si podemos cumplir la función de ser padres y cumplirla bien, sin identificarnos con esa función, es decir, sin convertirla en un papel dentro de un drama. Una parte necesaria de la función de ser padres es satisfacer las necesidades del niño, evitar que corra peligros y en ocasiones decirle lo que debe o no debe hacer. Sin embargo, cuando esa función se convierte en identidad, cuando nuestro sentido de ser se deriva totalmente en gran medida de ella, la función toma precedencia, se engrandece y asume el control.
Nos excedemos en satisfacer las necesidades del niño. Es el papá proteccionista, por ejemplo, las cuales se convierten en caprichos. Exageramos con la protección e interferimos con las necesidades del niño de explorar el mundo y ensayar ensayar por sí mismo. De decirle lo que debe hacer o no hacer, pasamos a controlar y a imponer nuestra voluntad. Los padres son los padres autocráticos y los padres protectores. Los padres se definen como base de esa fusión y temen inconscientemente perder esa identidad si dejan de ser padres. Cuando se ve frustrado su deseo de controlar o influir sobre las actuaciones de su hijo adulto, como suele suceder, comienzan a criticar o a mostrar su desaprobación o tratan de hacer que el hijo se sienta culpable. ¡Ay! Con ese pelo así, Ave María, marica. Su desaprobación o tratan de hacer que el hijo se sienta culpable, todo en un intento inconsolable por conservar su personaje, su identidad. A simple vista parece como si estuvieran preocupados por el hijo y están convencidos de que es así, pero lo único que les preocupa realmente es conservar la identidad a través de su papel en el drama. Todas las motivaciones del ego están encaminadas a engrandecernos y favorecer nuestros intereses y algunas veces las disfrazamos muy bien para que ni siquiera la persona en quien opera el ego las pueda reconocer. Un padre o una madre que se identifica con su personaje también puede tratar de realizarse a través del hijo. La necesidad del ego de manipular a los otros para que llenen su constante sentido de carencia la dirigen hacia ellos. Si se llevaran a la conciencia y se expresaran los supuestos y las motivaciones inconscientes de los padres, seguramente se oiría decir: deseo que tú logres lo que yo nunca pude lograr. Deseo que seas alguien en el mundo para que yo también pueda ser alguien a través de ti. No me desilusiones, me he sacrificado por ti. Mi desaprobación tiene por objeto hacerte sentir culpable e incómodo para que finalmente, en otras palabras, quiero que seas médico, yo quiero que seas ingeniero, hijito. Cuando traemos a la conciencia esas motivaciones, nos damos cuenta de lo absurdas que son. El ego que está detrás de ellas sale a relucir junto con su disfunción. Algunos padres son quienes han reaccionado inmediatamente diciendo: por Dios, ¿eso es lo que he estado haciendo? Una vez reconocemos lo que hacemos o lo que hemos venido haciendo, reconocemos también su inutilidad y el patrón inconsciente se disuelve por sí solo. También se deben tener en cuenta nuestros propios supuestos o nuestras propias expectativas inconscientes detrás de las reacciones habituales hacia nuestros padres. Mis padres deberían aprobar lo que yo hago. Deberían comprenderme y aceptarme como soy. Sí, ¿por qué deberían hacerlo? El hecho es que no lo hacen porque no pueden. Su conciencia todavía no ha dado el salto cuántico evolutivo hasta ese nivel de conciencia. Todavía no están en capacidad de dejar de identificarse con su papel. Sí, pero no puedo sentirme a gusto y feliz con lo que soy a menos de que tenga la aprobación y la comprensión de mis padres. ¿De veras? ¿Cómo cambiaría su verdadero ser el hecho de que ellos aprueben o desaprueben? Alguien alguna vez dijo: si te crees iluminado, ve y pasa una semana con tus padres. Es un buen consejo. No sales del mismo. El sufrimiento consciente. Cuando se tienen hijos pequeños se les debe dar ayuda, orientación y protección en la medida de lo posible, pero lo más importante es darles espacio para que ellos sean. Los hijos llegan al mundo a través de nosotros, pero no son nuestros. Desiderata. La noción de sé lo que es mejor para ti puede ser cierta cuando son muy pequeños, pero mientras más crecen, más pierde validez. Mientras mayores sean nuestras expectativas sobre la forma como se desenvolverán sus vidas, más viviremos desde la mente en lugar de estar presentes para ellos. Con el tiempo cometerán errores y tendrán sus aflicciones como todos los seres humanos. En realidad,
podrán ser errores solamente desde nuestro punto de vista. Lo que vemos como error podría ser exactamente lo que necesitan hacer o experimentar. Debemos darles tanta ayuda y orientación como podamos, pero también en ocasiones debemos permitirles cometer errores. Sí, que le metan el dedo al enchufe, claro, en especial cuando comienzan a entrar a la edad adulta. En ocasiones también debemos dejarlos sufrir. El sufrimiento puede salir de la nada o puede ser consecuencia de sus propios errores. No sé, no llore, que usted es muy macho, no llore. No llore, claro, arranque. ¿No sería maravilloso si pudiéramos ahorrarles todo ese sufrimiento? Claro que no. No evolucionarían como seres humanos y permanecerían en la superficie identificados con con las formas externas. El sufrimiento nos ayuda a adelantarnos nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos. La paradoja es que el sufrimiento se debe a la identificación con la forma, pero a la vez erosiona la identificación con la forma. La unidad está destinada a trascender el sufrimiento, pero no de la manera como piensa el ego. Uno de los muchos supuestos erróneos del ego, uno de sus muchos pensamientos ilusorios es: no tendría por qué sufrir. Algunas veces ese pensamiento se transfiere a un ser cercano: mi hijo no tendrá por qué sufrir. ¿Que no? ¡Ah! Ese es el pensamiento que se encuentra en la raíz del sufrimiento. El propósito del sufrimiento es noble: promover la evolución de la conciencia y consumir al ego. El ego dice: no tengo por qué sufrir, y ese pensamiento acrecienta el sufrimiento. Es una distorsión de la verdad, la cual siempre ha sido paradójica. La verdad es que debemos vivir el sufrimiento para poder trascenderlo. Muchos hijos abrigan ira y resentimiento hacia sus padres, y muchas veces la causa es la falta de autenticidad de su relación. El hijo anhela un progenitor que sea un ser humano, no un personaje, independientemente de la meticulosidad con la cual se esté representando el personaje. Es probable que como padres hagamos todo lo correcto y lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero hacer lo mejor puede no ser suficiente. En efecto, hacer nunca será suficiente si descuidamos el ser. El ego no sabe nada acerca del ser, sino que cree que la salvación final está en el hacer. Cuando somos presa del ego, creemos que haciendo más y más finalmente acumularemos suficientes acciones para sentirnos completos en algún momento futuro. No es así. Solamente nos perderemos en medio de la actividad. Toda la civilización se está perdiendo en medio de una actividad que no está anclada en el ser y por tanto es inútil. ¿Qué más debemos hacer ahora? Esta pregunta básicamente resume la vida familiar de muchos hogares. Claro está que la atención basada en la forma es necesaria y tiene su lugar, pero es el único elemento de la relación con el hijo. Entonces falta la dimensión vital y el ser se pierde completamente entre el afán de cada día. Somos seres humanos. ¿Qué significa eso? Dominar la vida no es cuestión de control, sino de encontrar el equilibrio entre nuestra humanidad y nuestro ser. Nuestros personajes y las funciones que cumplimos como ser madre, padre, esposo, esposa, joven o viejo, al igual que todo lo que hacemos, pertenece a la dimensión humana. Son cosas que tienen su lugar y las cuales debemos honrar, pero que no son suficientes para llevar una vida o una relación verdaderamente plena y significativa. Lo humano por sí solo nunca es suficiente, independientemente de cuánto nos esforcemos o de todo lo que logremos. Por otro lado está el ser. Esta dimensión se encuentra en la presencia quieta y alerta de la conciencia misma. En la dimensión humana somos incuestionablemente superiores a nuestros hijos. Somos más grandes, más fuertes, sabemos más, podemos hacer más. Si esa es la única dimensión que conocemos, nos sentimos superiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente. Y hacemos sentir inferiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente. No hay igualdad entre nosotros y nuestros hijos, porque solamente hay forma en la relación, y en la forma es obvio que no podemos ser iguales. La presencia, nuestro yo soy eterno, se reconoce en el otro, y ese otro, en ese caso el hijo, se siente amado, es decir, reconocido. Amar es reconocer en el otro. Entonces el carácter ajeno del otro se nos revela como una ilusión perteneciente únicamente al ámbito humano.
Si los padres honran solamente la dimensión humana del hijo, pero descuidan su ser, el hijo sentirá que la relación no es plena, que algo verdaderamente vital les hace falta y acumularán sufrimiento y a veces resentimiento inconscientemente contra sus padres. Cuando el otro nos reconoce, el reconocimiento trae la dimensión del ser al mundo de una manera más intensa a través de los dos. Se ha dicho que Dios es amor, pero eso no es absolutamente correcto. Dios es la única vida más allá de las incontables formas de vida. El amor implica dualidad, amante y amado, sujeto y objeto. Así, el amor es el reconocimiento de la unicidad en el mundo de la dualidad. Ese es el nacimiento de Dios al mundo de la forma. El amor hace que el mundo sea menos mundano, menos denso, más transparente a la dimensión divina, la luz de la conciencia misma. Recuerden que este libro es de Eckhart Tolle, Una nueva tierra. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy varias veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también varias veces, yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana el ego patológico, ego enfermizo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, esta es una súplica. Chuleen, marquen, hagan clic en el cuadrito de me gusta, en el cuadrito de me gusta en mi canal. Y también en el de suscriptores. Me gusta y suscriptores. Son 2 clics, no quitan tiempo, no duele, no. Me gusta, suscriptores. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de fracaso, de frustración, invoca al espíritu de sabiduría. Pídele que descienda todo sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y hasta mañana. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.